Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a analizar rápidamente. Seguimos con Gálatas. Ya vamos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. El ministerio de Pablo. Esta es una de las tantas cartas que escribió Pablo. Y entonces vamos con el 11. Dice más: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A ver, lo que pasa es que Pablo, de hecho, tuvo el privilegio de experimentar dos mundos muy distintos: el judaísmo y el cristianismo. En el judaísmo es la pura letra, él mismo lo dijo, ¿verdad? O sea, tener que estudiar pergaminos tras pergaminos, no nada más la Biblia, o sea, tiene muchísimos más, muchos otros más textos eh, religiosos de los judíos, ¿verdad? Tienen muchísimos. De hecho, de ahí es donde sacamos nosotros el Génesis y eso, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde se sale la Biblia? La Biblia tiene 66 libros. La razón de cada libro es que en cada libro se menciona a Jesucristo, ¿verdad? Eso fue la razón de todos los libros que tenían los judíos. Estos 66 mencionaban a Cristo. Por eso nosotros los tenemos así, ¿verdad? Pero Pablo aprendió muchísimo más y demasiado más. O sea, sería imposible poder estar incluso, creo que una de las Biblias más grandes es la del oso. Parece una enciclopedia y si uno podría consultar esos libros, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahora, así se predica en el judaísmo, pura letra. Cientos de pergaminos y ya, vas a exponer tu tema. ¿Cómo se hace en el cristianismo? Es por la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tú entras al cristianismo, tú dices, no, pues sí, aceptas a Jesucristo. Y cuando tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo habita en ti. Una cosa que habita y otra cosa que se manifieste, porque yo mismo lo experimenté, ¿verdad? Cuando yo entré al cristianismo, el Espíritu Santo me cayó encima, o sea, ya fue una parte de mi vida, pero no se manifestaba, ¿verdad? No había lengua ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que el Espíritu Santo es lo que te da a entender qué es lo que quiere decir cada, eh, cada capítulo, cada versículo. De hecho, en el judaísmo hay dos rollos que explican la ley. O sea, un rollo trae Génesis, el Levítico, eso y eso. Y otro rollo explica lo que quieren decir esos libros, ¿verdad? Y nosotros tenemos el privilegio de poder entenderlos sin necesidad de un doctor de la ley, porque los doctores de la ley eran los que descifraban todo el texto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el privilegio de poder entenderlo sin saberlo todo. Por eso dice Pablo por revelación, para que el Espíritu Santo que ya habita en ti, para haber aceptado a Cristo, es el que te da a entender todo eso. Dice, versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía ceremoniar la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo me aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Pablo aquí dice que él era tan celoso del judaísmo que a los judíos que se convertían en cristianos los perseguía, ¿verdad? Los metía en la cárcel y los azotaba. Y Pablo, de hecho, Pablo se crió a los pies de Gamaliel, un hombre de renombre dentro de la religión, o sea que se ve mucho texto, mucha letra, ¿verdad? Y era de hecho Pablo estaba siendo ya elegido por los propios fariseos, estaba siendo elegido para formar parte del concilio, ¿verdad? Por decir, la mesa directiva del templo, ¿verdad? Los fariseos controlaban el templo junto con los saduceos. Y de entre los fariseos veían a Pablo como un futuro eh, miembro de la mesa directiva, por así decirlo, del templo, ¿verdad? Por la forma en la que practica el judaísmo, que era muy correcto, ¿verdad? Eh, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles.
no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces aquí Pablo dice que Dios lo eligió a él. Dios llama a todos, porque dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos escogidos, ¿verdad? Hay muchos cristianos, pero pocos son los que realmente son estrictos, ¿verdad? Que los que realmente pueden practiquen, viven cristianismo. ¿Y eso qué significa? Un compromiso mayor con Dios, ¿verdad? De ser honesto con uno mismo y cuando Dios te guía, porque Dios te va a entender. E incluso la Biblia dice que Dios va a entender cómo se debe vivir a todas las personas, aunque no sean cristianos. Pero obviamente no hacen caso, ¿verdad? Pero Dios da a entender, pues esa es la palabra que Dios escribió en el hombre, los mandamientos de Dios, ¿verdad? En el corazón del hombre de Dios escribió los mandamientos de Dios. El hombre sabe que está bien y que está mal, pero aún así se pierde. Entonces dice Pablo, yo no fui a construir con sangre y carne, ¿verdad? Cuando Dios me llamó. Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. De hecho, cuando Pablo se convirtió, cuando le llama a Dios, Pablo iba a Damasco a perseguir cristianos, ¿verdad? Y ahí en el camino se cayó, quedó ciego, se cayó el caballo y y quedó ciego por 3 días. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y me llama la atención que Pablo nunca conoció a Cristo. O sea, él no narra ni él ni ningún apóstol el encuentro entre Pablo y Jesucristo, ¿verdad? De hecho, nunca lo narra, no lo menciona, no dice, no, pues lo vi por ahí. Nunca dice eso. De hecho, recuerden que Pablo vivía en Jerusalén. Él era de Tarso, ¿verdad? Pero vivía en Jerusalén. Y recuerden que Cristo no andaba en Jerusalén. La última parte de su vida sí estuvo en Jerusalén, pero pues ya cuando llega en la fiesta, ¿verdad? Llega en la Pascua y al otro día en la noche lo agarran y luego lo crucifican. ¿Verdad? Realmente no estuvo mucho en Jerusalén, pero sí anduvo por sus alrededores y Pablo nunca se encuentra con él, ni lo ve siquiera. En esto que os escribo aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de judíos que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo sonaba. Y glorificaban a Dios. Entonces la gente sabía que Pablo los cristianos compartidos sabían que Pablo asolaba la iglesia, que los perseguía. Y los se convierte. Entonces aquí prácticamente acaba el capítulo 1 de Gálatas. Queda mucho más. Pero hasta aquí vamos a darle. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.